Análisis de sobrevivencia, modelo de Cox. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. Los métodos de comparación de curva de sobrevivencia vistos hasta ahora son poco prácticos si se quiere evaluar la asociación del tiempo de sobrevivencia con otras variables, además de un tratamiento o una variable de agrupación. Por ejemplo, para 48 pacientes con mieloma múltiple, interesa determinar las variables asociadas en forma conjunta con el tiempo de sobrevivencia de ellos, en meses. Es decir, nos interesa determinar la sobrevida en meses de pacientes con mieloma múltiple. Para explorar este tipo de asociaciones, se puede utilizar el modelo de riesgos proporcionales propuestos por Cox en 1972. Tema 1. Modelo de riesgos proporcionales. Si hay dos grupos en comparación, se asume que la función de Hazard de uno de los grupos es proporcional a la función de Hazard del otro, para todo valor de t. Luego, si consideramos dos funciones de Hazard, H1 y H2, correspondientes a los grupos 1 y 2 respectivamente, entonces la función de Hazard correspondiente al primer grupo es igual a phi por la función de Hazard correspondiente al segundo grupo, donde phi es una constante que no depende del tiempo. Lo anterior es equivalente a plantear la siguiente fórmula. Es decir, si las funciones de Hazard son proporcionales, entonces las verdaderas funciones de sobrevivencia no se cruzan. Lo anterior lo vemos en este gráfico de funciones de sobrevivencia según tipo de marcador. Sin embargo, aun cuando las funciones de sobrevivencia estimadas se crucen, las verdaderas podrían ser proporcionales, por lo que se recomienda graficar el logaritmo de la función de Hazard acumulada en función del logaritmo de sobrevida para cada grupo. Si las curvas son paralelas, se puede asumir que los riesgos son proporcionales. Para graficar la función de sobrevivencia en R y su transformación logarítmica, para revisar el supuesto de riesgos proporcionales, podemos utilizar las siguientes funciones del package Surminer, como vemos en el siguiente código, consiguiendo el siguiente resultado. En los gráficos visualizamos las funciones de sobrevivencia y su transformación logarítmica para chequear el supuesto de riesgos proporcionales. Responde la siguiente pregunta. Sea h de t, x, beta, la función de riesgos o hazard al tiempo t de un individuo junto a un conjunto de covariables. El modelo de riesgos proporcionales se especifica según la siguiente fórmula, donde la función de Hazard es el producto de dos funciones. La función de Hazard, H0, caracteriza cómo cambia el riesgo como una función de los tiempos de sobrevivencia. Notemos que H0 es la función de riesgo o Hazard cuando la función R es igual a 1. La función R caracteriza cómo cambia el riesgo con los diferentes valores que toman las covariables. Cuando la función R toma el valor 1, H0 es llamada la función de riesgo o Hazard basal. Las funciones deben ser seleccionadas de tal forma que la función de Hazard h, t, x, beta sea mayor que 0. Bajo el modelo 1, la razón entre las funciones de riesgo o Hazard ratio, para dos individuos cualesquiera, con variables o covariables denotadas por x1 y x2, está dada por la siguiente fórmula. Notemos que las funciones de riesgo o Hazard están relacionadas de manera multiplicativa y su razón es constante sobre el tiempo de sobrevida. Es más, esta razón solo depende de la función R. Si la razón de riesgo tiene una fácil interpretación, entonces la verdadera forma de la función de riesgo o Hazard basal no tiene gran relevancia. Cox fue uno de los primeros en proponer el modelo descrito en 1. Es más, él sugirió redefinir la función R como la exponencial de x beta, y con esta propuesta la función de riesgos queda según la siguiente fórmula. Y la razón de riesgos está dada por la siguiente fórmula.
Un aspecto muy interesante en el modelo de riesgos proporcionales o COX es la interpretación como un riesgo relativo. A los modelos descritos en 1 o 2 se les conoce como modelos semiparamétricos, debido a que no se especifica explícitamente la función de riesgo o hazard basal. Suponga que interesa analizar la asociación entre el tiempo de sobrevida y una variable dicotómica, como el género, con valores x1 igual a 1 para hombres y x2 igual a 0 para mujeres. Luego, la razón de riesgos queda representada por la siguiente fórmula. Si beta es igual a 0, esta razón es igual a 1. Entonces, tanto hombres como mujeres tienen el mismo riesgo de morir. Si beta es mayor que 0, entonces el riesgo de morir es mayor en hombres. Y si beta es menor a 0, entonces el riesgo de morir en hombres es menor. En el caso que beta sea igual al logaritmo de 2, entonces la razón de hazard corresponde a 2. Esto indica que los hombres están muriendo a una tasa mayor que las mujeres, específicamente el doble, es decir, la tasa de mortalidad en hombres es el doble que las mujeres. En el caso de que la variable fuese continua, como la edad, es necesario centrar previamente la variable antes de ajustar el modelo, esto es, restar todas las observaciones por su valor promedio. De esta manera, si el coeficiente estimado asociado es positivo, entonces concluimos que la sobrevivencia es menos favorable para aquellos sujetos con edad mayor al promedio y viceversa. Consideremos un conjunto de datos que corresponde a un estudio de reincidencia penal conformado por 432 prisioneros hombres, los cuales fueron monitoreados por un año después de ser liberados. Las variables registradas corresponden a week, la semana del primer arresto después de ser liberados, o el tiempo censurado. Arrest, el indicador del evento, 1 para aquellos arrestados durante el periodo de estudio, 0 para los no arrestados. Fin, yes, para aquellos que recibieron ayuda económica y no para los que no recibieron. Age, edad en años al momento de la liberación. Race, raza con los niveles Black y Other. WX, experiencia laboral. Yes, para los que tenían un trabajo a tiempo completo antes de ser encarcelados. MAR, estado marital con niveles Married y Not Married al momento de la liberación. Paro, yes, si el individuo fue liberado antes de completar sentencia. PRIO, número de condenas anteriores. EDUC, nivel educacional. M1 hasta M52 corresponde a yes si el individuo estaba empleado en la semana correspondiente, semanas 1 a 52. La siguiente salida de R muestra el ajuste del modelo de riesgos proporcionales. De dicha salida se obtiene la siguiente información. Las variables PRIO y Age tienen parámetros altamente significativos. La variable fin es significativa, pero no tan relevante como las otras. Interpretación para la variable PRIO. Por cada condena previa, el riesgo de ser arrestado aumenta por un factor de 1.906. Ver columna. Responde a la siguiente pregunta. Ideas finales. Hemos llegado al final de la clase. Recordemos los aspectos relevantes. El supuesto de riesgos proporcionales implica que las funciones de sobrevivencia no se cruzan en el tiempo. Para verificar este supuesto, es posible graficar las funciones de sobrevivencia de cada grupo y verificar que éstas no se cruzan bajo transformación logarítmica. El modelo de Cox es un modelo de riesgos proporcionales que asume una función de riesgo basal, de tal forma que la función de riesgo de todos los grupos se proyectan sobre y bajo esta función. La interpretación de los parámetros se hace aplicando la función exponencial a los parámetros estimados. De esta forma, concluimos cuántas veces el riesgo de un grupo es mayor o menor a otro.